Buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda charla. Mi nombre es Blanca Pariona y el día de hoy vamos a hablar sobre actualización y presentación del Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo. Esto enfocado a la actividad turística, ¿no? Que si bien sabemos este plan es un plan genérico, pero dentro de la actividad turística tenemos diferentes protocolos de bioseguridad aprobados, ¿no? Si alguno de ustedes estuvo en la primera charla, pudo haber visto que en la primera charla nos enfocamos a ver todos los aspectos de diagnóstico inicial que debemos hacer como empresa para poder justamente elaborar este plan de vigilancia, ¿no? Y si no estuvieron en la primera charla, los invito a que puedan ingresar a nuestro canal de YouTube, donde van a encontrar la grabación completa con la información que ese día expusimos. ¿Ok? Entonces, veamos. Como en toda elaboración de un plan, en este caso que ha sido normado por el Estado, tenemos una base legal, ¿no? Es decir, la normativa que utilizamos para poder elaborar este plan. En este caso, tenemos la normativa aprobada, que es la Resolución Ministerial número 972-2020 MINSA, que viene a ser el documento que aprueba los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al SARS-CoV-2. Este documento nos brinda la estructura para que nosotros podamos elaborar este plan. Asimismo, como parte de la normativa relacionada a este tema, tenemos las normas aprobadas sobre seguridad y salud en el trabajo, que justamente también sirvieron de base legal para poder elaborar esta RM 972. Entonces tenemos la Ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que aplica a toda persona natural o jurídica, privada o pública, que emplea a uno o varios trabajadores. Asimismo, tenemos el reglamento de esta ley, que es el Decreto Supremo 005-2012-TR. Y luego tenemos un grupo de formatos, que son formatos referenciales que nos sirven para poder implementar nuestros sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Estos formatos son empleados por las empresas para que puedan hacer sus registros, ¿no? Registros, por ejemplo, de incidentes, de accidentes, estadísticas de seguridad, entre otros. Y esto lo encontramos en la resolución ministerial número 050-2013-TR. Entonces, si como empresa estamos empezando a implementar nuestro sistema de gestión de seguridad, tenemos que acudir a esta norma. De igual manera, si somos una MIPE, una micro, pequeña empresa, tenemos un sistema simplificado de registros de seguridad y salud en el trabajo. Si bien en la RM 050 tenemos los formatos referenciales, pero luego existe uno que es más sencillo, más simplificado para las MIPES, ¿no? Por el tamaño de la empresa también. Y esto lo encontramos en la RM 085-2013-TR. Asimismo, tenemos la RM 148-2012-TR, donde nos brindan el paso a paso de cómo establecer nuestro comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo, cómo instalar este ente que sirve como intermediario entre los trabajadores y el empleador. Recordemos que este ente que viene a ser el comité o el supervisor es muy importante, porque el plan de vigilancia debe ser aprobado y revisado justamente por ellos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Lo vamos a ver más adelante, de por qué implementar un comité o un supervisor de seguridad. Y aquí también es preciso mencionar tres conceptos que nos dice la ley 29783, que nos habla de quién es un empleador, un trabajador o un contratista. En este caso, el empleador viene a ser toda persona natural o jurídica, ya sea privado o público, que emplea a uno o varios trabajadores. Mientras que el trabajador viene a ser toda persona que desempeña de forma subordinada o autónoma, ¿no? Una labor para un empleador, ya sea privado o público. Mientras que tenemos un contratista,
que viene a ser la persona o empresa que presta servicios remunerados a un empleador con especificaciones, plazos y condiciones convenidas. En este caso, por ejemplo, en la actividad turística tenemos, ¿no?, a diferentes contratistas que prestan servicios a una empresa. Por ejemplo, una agencia de viaje, ¿no?, cuando contrata el transporte turístico, al guía oficial de turismo, entre otras personas o personal que vienen a ser los contratistas de estas empresas. Asimismo, bueno, con estos conceptos, ¿no?, y con esta base legal es que nosotros podemos ya enfocarnos a elaborar nuestro plan de vigilancia. En este caso, ¿por qué el término actualización? Porque recordemos que la normativa que está vigente se aprobó en noviembre del año pasado. Entonces, nosotros como turismo nos reactivamos. A ver si por favor los que tienen... Genial. Olvidé mencionarles, si tienen alguna consulta, alguna pregunta, duda, inquietud, por favor, tenemos el chat para poder leer sus consultas, o también pueden activar su micrófono, ¿no?, ya sea ahora, durante o al final de la charla. ¿Okay? Entonces, les venía diciendo, ¿por qué el término actualización? ¿No? Porque nosotros nos reactivamos con la fase 3, bueno, en la fase 1 ya algunos establecimientos de hospedaje, ¿no?, de repente servicio a domicilio de comida, pero digamos los demás prestadores de servicios turísticos fueron reactivándose después, ¿no? Entonces, para reactivarse justamente elaboraron su plan de vigilancia, ¿no?, que es el documento que les permitía tener un reinicio formal, ¿no?, como empresa. Pero como esta normativa se actualizó y se aprobó en noviembre, entonces todas aquellas empresas que tengan su plan de vigilancia antes de la fecha de aprobación de esta normativa que está vigente, deben de presentarla nuevamente al MINSA. Vamos a ver ahora cómo se hace esta presentación y cómo se haría esta actualización, porque si bien la norma ha precisado algunos conceptos, ha precisado algunos lineamientos, pero no ha cambiado, digamos, toda la estructura, ¿no? Entonces, sus planes de vigilancia de repente solo necesitan una revisión y actualización en ciertos conceptos, más no en todo lo que habían ya puesto en el plan, ¿no?, como lineamiento. Entonces, como les venía diciendo, ¿no?, tenemos un cambio normativo que deroga la anterior resolución ministerial, que es la 448. Entonces, pueden revisar sus planes, de repente están como base legal esta normativa, entonces sí lo tienen que actualizar. ¿Ok? Ahora, esto también se explicó en la primera charla, pero es bueno volver a reiterarlo. ¿Quiénes presentan el plan de vigilancia? ¿No? Porque la norma precisa justamente en noviembre esta diferencia para saber quiénes deben de presentar el plan y quiénes no, pero deben de presentar otro documento que igual es válido, ¿no? En el caso de las empresas que tienen de 1 hasta 5 trabajadores y que no son empresas de alto riesgo, es decir, no son empresas que, de acuerdo a su SIU, se encuentran dentro del listado de empresas de alto riesgo que están en esta normativa, el Decreto Supremo 003/98-SA. Entonces, si eres una empresa de hasta 5 trabajadores y no eres de alto riesgo, presentas la lista de chequeo de vigilancia de la COVID-19 en centros de trabajo, que es esto que estoy señalando aquí. Este formato ya viene dentro de la RM 972, se encuentra en el anexo 6. ¿Okay? Entonces, este formato es más simplificado, ¿no?, y que también no requiere tanta información como en el caso del plan, ¿no? Entonces, ¿quiénes presentan el plan? El plan de vigilancia lo presentan las empresas que tienen de 6 a más trabajadores. Y para esto utilizamos la estructura que está en el anexo 5 de la RM 972, donde nos dice los puntos que debe tener nuestro plan de vigilancia. Aquí lo vemos un poquito mejor. Esta es la estructura del plan de vigilancia, donde nos solicitan información del empleador, donde debemos de colocar la razón social, el número de RUC, la dirección completa de nuestra empresa. Asimismo, si tuviéramos más sedes,
también debemos de colocar información de las otras sedes de trabajo que tenemos, y dentro de ello también tenemos la información de nuestro profesional de la salud, ¿no? Que, como decíamos en la primera charla, el profesional de la salud no es el mismo para todas las empresas, ¿no? Sino va a depender mucho de la cantidad de trabajadores, si son empresas de alto riesgo o no. Igual más adelante lo vamos a precisar. Asimismo, tenemos la nómina de trabajadores, y aquí es importante mencionar que la nómina de trabajadores incluye a trabajadores en planilla, como trabajadores que de repente prestan servicios por recibo por honorarios, ¿ok? Pero que igual, ya sea que estén de forma física, o sea, presencial, o trabajen de forma remota, igual nosotros debemos de considerarlo para poder determinar con qué riesgo están laborando frente al COVID-19 y también para que se haga una vigilancia en la salud de estos trabajadores. ¿Ok? Asimismo, dentro de esta estructura tenemos las responsabilidades para el cumplimiento del plan, que ya lo vamos a ver. También nos solicita un presupuesto. Este presupuesto es en base a todos los insumos que nosotros vamos a adquirir. Ahora, este presupuesto lo pueden hacer para un presupuesto de repente mensual, o puede ser un presupuesto para 6 meses, un presupuesto para 12 meses, ¿no? Pero aquí debe de detallarse tanto la cantidad de insumos que se van a adquirir, los costos, ¿no? Que cuánto va a costar cada uno de estos insumos, y el listado de todo ello, ¿no? De igual manera, necesitamos colocar un flujograma donde se establezca la forma en cómo se va a proceder para que un trabajador regrese o se reincorpore al trabajo. ¿Okay? Asimismo, tenemos una lista de chequeo de vigilancia que es distinta a la lista de chequeo que son para empresas de 1 a 5 trabajadores. ¿Okay? Esta lista de chequeo nos va a servir como un formato para registrar el seguimiento al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en nuestra empresa. ¿Ok? Ya lo vamos a ver. Y el documento de aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, como decía, es importante conocer si mi empresa necesita un supervisor o necesita un comité, porque el plan de vigilancia debe ser aprobado y revisado por este ente. ¿Okay? Ahora, las empresas que son de 1 a 5 trabajadores y que no tienen o no son de alto riesgo, deben de presentar una lista de chequeo. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa si de repente yo quiero hacer una estructura del plan? O sea, quiero presentar mi plan a pesar de que la norma no me lo exige. También lo puedo hacer, ¿no? Porque no es que me prohíben, ¿no? Pero lo que sí te solicita es como mínimo presentar esta lista de chequeo. Esta lista de chequeo, como decía, la información es más simplificada. También nos solicita datos del empleador, como en la estructura del plan. De igual manera, los datos si solamente es una sede o más sedes. Y información de la nómina de trabajadores, ¿no? Que, como decía, incluye tanto trabajadores en planilla como trabajadores con recibo que estén dando servicios a nuestra empresa. Ahora, la lista de chequeo, ¿no? Aquí esto es un checklist, ¿no? O lista de verificación que nos indica todo lo que nuestra empresa debe de implementar como mínimo, ¿ok? Aquí están también los lineamientos de bioseguridad, ¿no? Como podemos ver, por ejemplo, el de limpieza, medidas de higiene, sensibilización, medidas preventivas, vigilancia de la salud. Sin embargo, no son tan estrictos, ¿no? Como en el plan de vigilancia. Entonces, nosotros como empresa, al presentar esta lista de chequeo, como mínimo debemos haber implementado todo lo que solicita esta lista de chequeo. Y de igual manera, utilizar esta herramienta periódicamente, ¿no? Para poder nosotros revisar si seguimos cumpliendo con todo lo implementado de acuerdo a esta lista de chequeo. ¿Okay? Entonces, es un checklist también que nos sirve como registro para la vigilancia médica de la salud de los trabajadores y también del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Entonces, nosotros, si es que nos correspondiera, si somos una empresa de 6 a más trabajadores, ¿cómo elaboraríamos entonces el plan de vigilancia? ¿No? ¿O cómo lo actualizaríamos?
En este caso tomamos de referencia el anexo 5, que es el anexo 5 del plan. Asimismo, consideramos los 7 lineamientos, porque si bien hemos visto cuando hemos revisado cada punto de la estructura del plan, no menciona lineamientos de bioseguridad o protocolos, no menciona, pero los tenemos que incluir, ¿ok? Porque la norma nos dice que debemos incluir los 7 lineamientos de bioseguridad como una guía breve de actividades, acciones e intervenciones que vamos a hacer dentro de nuestra empresa para contrarrestar o minimizar el riesgo de COVID-19. De igual manera, nosotros acudimos, en este caso en turismo, como decía al inicio, tenemos diferentes protocolos de bioseguridad aprobados de acuerdo al rubro, ¿no? Ya sea para restaurante, para hoteles, agencias de viaje, los guías oficiales, entre otros. Entonces, nosotros tenemos que acudir a estos protocolos de bioseguridad aprobados para revisar las recomendaciones mínimas de cumplimiento que indican estos protocolos, ¿ok? Entonces, ya tomando en cuenta la estructura, así como los 7 lineamientos de bioseguridad y los protocolos que ya han sido aprobados, es que nosotros podemos elaborar nuestro plan. Ahora, este plan tiene que ser un plan adecuado a las condiciones de trabajo de nuestra empresa, ¿no? Si nosotros tenemos una oficina física o si solo estamos realizando trabajo de forma remota, entonces tenemos que adecuarlo a la forma en cómo nosotros realizamos nuestras labores. No puede ser un plan que diga que de repente estás cumpliendo 7 lineamientos, pero de una forma como si fueras una empresa industrial, por ejemplo, ¿no? O sea, ya siendo muy estrictos. Entonces, no, tiene que ser un plan de vigilancia adecuado a las actividades que tú realizas, ¿ok? Tiene que ser real y adecuado a tus labores. Entonces, estos lineamientos, que si bien ya lo hemos visto también en la primera charla, lo que vamos a ver ahora es, de acuerdo al cambio normativo, qué es lo que se ha precisado o qué es lo que se ha actualizado para nosotros tenerlo en cuenta y revisar estos detalles, si es que están incluidos o no en nuestro plan, e incluirlos en todo caso si es que no estuvieran. Como primer lineamiento de bioseguridad, tenemos el de limpieza y desinfección de los centros de trabajo. En este lineamiento, de acuerdo a la norma que se aprobó en noviembre, no presentó ningún cambio, es decir, toda la información que tenía la anterior norma se trasladó igual, ¿no? Respecto a cómo nosotros debemos de implementar este lineamiento en nuestra empresa. Aquí, sobre todo en este lineamiento, lo que se pretende o el objetivo es que tengamos nuestros espacios de trabajo limpios, ¿no? Limpios para asegurar justamente el retorno de todos nuestros trabajadores a la empresa, si es que tenemos un espacio físico, ¿no? Y también tenemos que asegurar la disposición de todos los insumos que se vayan a utilizar para realizar la limpieza, ¿no? De igual manera, si contratamos a un externo que realiza la limpieza o nosotros tenemos personal interno que lo realiza, también tenemos que tener la frecuencia de cómo se va a realizar esta limpieza, ¿ok? Podemos tener como una bitácora que nos sirva de formato para justamente registrar en qué fechas se están realizando la limpieza y a qué espacios y con qué insumos se está realizando. ¿Ok? Entonces, este lineamiento en realidad no presentó ningún cambio respecto al anterior, así que pueden revisarlo también, pero está conforme, no amerita cambios en lineamiento 1, que es limpieza y desinfección. Respecto al lineamiento 2, que es de evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo, recordemos aquí regreso, una persona que no ha tenido COVID y que vuelve al trabajo, y reincorporación son todos aquellos casos de trabajadores que sí han contraído COVID y están retornando nuevamente a la empresa. ¿Okay? En este caso, se ha precisado respecto a las pruebas de diagnóstico o descarte de COVID-19. ¿Okay? Aquí se ha hecho una precisión de a quiénes o quiénes deberían tener o pasar este tipo de pruebas.
En el caso de los trabajadores que son altos o que tienen la condición alta o muy alta de riesgo frente a COVID-19, que normalmente aquí se encuentran los trabajadores de salud o trabajadores que están en contacto con casos sospechosos, ¿ok? Aquí sí corresponde que pasen una prueba de diagnóstico. En el caso de los puestos de mediano y bajo riesgo, que son los puestos que encontramos normalmente en la actividad turística, la aplicación de pruebas para la vigilancia de la infección no son obligatorias, ¿ok? Entonces, ¿quién determina? El profesional de la salud, ¿no? Si de repente hay un caso sospechoso dentro de nuestra empresa, el profesional de la salud determinará si amerita o no realizar una prueba de descarte o si no, de repente, el retorno a su domicilio para que realice su cuarentena, ¿ok? Pero no es necesario o no es obligatorio estas pruebas de descarte. De igual manera, en este lineamiento se precisan conceptos respecto a quién es un caso probable, quién es un caso sospechoso, quién es un caso confirmado, ¿no? Entonces debemos de revisar sobre todo el profesional de la salud y el empleador y el supervisor o comité debe de revisar los conceptos de cómo se ha hecho esta clasificación de caso sospechoso, caso leve, severo, moderado, para saber cómo se actuaría en estos casos, ¿no? O bueno, en estas situaciones, ¿no? Que tengamos algún tipo de trabajador que de repente se encuentre dentro de esta clasificación, ¿ok? Asimismo, aquí, por ejemplo, se precisa, ¿no? Los que son casos sospechosos, casos probables o en los que se confirma el diagnóstico de COVID-19 o que son contacto directo de un caso sospechoso, probable o confirmado, se dispone que deben de tener 14 días calendarios de aislamiento o cuarentena, según corresponda, ¿ok? Y antes del regreso al trabajo, el empleador, a través del profesional de la salud, gestiona la evaluación clínica respectiva para dar por finalizado el aislamiento o cuarentena y la fecha probable de alta, ¿ok? Entonces, este lineamiento 2 sí sería bueno que revisen cómo es que ustedes lo vienen cumpliendo, qué es lo que han colocado en su plan y verificar si es que ya de repente tenían esta precisión o si no, colocarla, ¿ok? En el caso del lineamiento 3, que es lavado y desinfección de manos obligatorio, tampoco presenta cambios, es decir, respecto a la norma anterior antes de noviembre. Y en este lineamiento, el objetivo sobre todo justamente es asegurar que los trabajadores realicen una adecuada limpieza de manos con los 8 pasos, ¿no? Que ya la OMS ha determinado cómo se debería lavar las manos de forma efectiva. De igual manera, si ustedes tienen una empresa con oficina, ¿no? Deben de asegurarse de tener los insumos necesarios para justamente realizar este lavado de manos, ¿no? Es decir, un lavatorio, agua, jabón líquido, papel toalla, tachos para los desechos. Tiene que estar acondicionado, ¿ok? Y siempre tienen que tener disponible estos insumos. De igual manera, en el caso del lineamiento 4, que es sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo, como ya veníamos diciendo esto también en la primera charla, es importante lograr la concientización del trabajador frente a esta enfermedad. Es decir, que conozca de qué trata, que esté capacitado en cómo debe prevenir justamente esta enfermedad, ¿no? Entonces, aquí se han precisado algunos temas que como empresa deberíamos de considerar al momento de las capacitaciones o charlas internas que damos a nuestros trabajadores para la sensibilización de prevención de contagio. Aquí se han incluido temas como las medidas de disminución del riesgo de infectarse por SARS-CoV-2. Asimismo, se ha precisado que se debe educar permanentemente en medidas preventivas a los trabajadores para reducir el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2. Asimismo, tenemos un tema que en la anterior norma no se tocaba, que es hablar a los trabajadores sobre la importancia de prevenir diferentes formas de estigmatización
y discriminación de trabajadores sospechosos o confirmados de padecer la COVID-19. ¿Okay? Entonces, estos temas que ahora esta norma nos precisa deben estar incluidos. Si tenemos un plan de capacitaciones frente al COVID-19, debemos de incluirlo dentro, ¿okay? En este cuarto lineamiento. Asimismo, como parte de esta sensibilización, también nos indica la norma de que debemos de indicar a los trabajadores cómo reportar tempranamente la presencia de sintomatología COVID, ¿no? Y que más bien no se queden callados o que de repente estén confundidos a quién deben de comunicar si tienen algún tipo de síntoma, ¿no? Entonces, esto también es importante que se recalque en las charlas o en las reuniones que se tengan, ¿no? Y también para este tipo de lineamiento es importante guardar registro de las capacitaciones, de las charlas, de las reuniones, y también precisar en este registro, uno, los datos de los asistentes, pero también el tema que se tocó y qué fecha fue esta capacitación o charla, ¿ok? En el caso del quinto lineamiento, también presenta algunos cambios pequeños, que es sobre todo relacionado a medidas preventivas, ¿no? O sea, cómo nosotros en la empresa podemos prevenir el COVID, no solo en la empresa, sino a nivel general con la sociedad, ¿no? Con todos aquellos que nosotros tenemos algún tipo de relación como empresa. Aquí, por ejemplo, se ha considerado promover el uso de medios digitales, ¿no? Para justamente evitar la contaminación indirecta por el SARS-CoV-2 por uso de objetos contaminados, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en el caso de restaurantes, y esto es algo que es una medida que ya se viene dando, ¿no? Que ya no tienen como antes de repente cartas individuales, ¿no? Que se repartían a cada uno de los comensales, sino tienen un código QR o tienen la carta digital o en la página web, ¿no? De esta forma ya se evita que haya un medio de contagio que podría ser la carta física, ¿no? Igual manera, en este quinto lineamiento se precisa el distanciamiento físico de al menos 1,5 metros entre los trabajadores. Asimismo, el uso permanente de protector respiratorio, mascarilla quirúrgica o comunitaria, según corresponda. De igual manera, este quinto lineamiento nos menciona respecto a las mujeres gestantes que no se debe postergar el descanso pre y postnatal, ¿ok? Y en el caso de campamentos o albergues para trabajadores, se deberá mantener el distanciamiento entre camas no menor a 2 metros. Ahora, el sexto y penúltimo lineamiento, que viene a ser medidas de protección personal o conocido como EPPs, ¿no? Los equipos de protección personal, tampoco presentan cambios. Entonces, aquí, si para la elaboración de tu plan consideraste la mascarilla, la careta, dependiendo del tipo de riesgo de tu trabajador, está bien. No hay ningún cambio o precisión, al menos en la normativa no hay, ¿no? Pero que sí se han venido dando de repente en el transcurso, por ejemplo, el hecho de utilizar doble mascarilla y careta, pero eso son otras disposiciones, ¿no? Que igual lo podemos tomar como empresa, pero sobre todo aquí lo que nos indica la norma es que las medidas de protección personal o los EPPs que utilicen tus trabajadores tienen que ser adecuados al tipo de riesgo al cual ellos están expuestos, ¿ok? Si son, por ejemplo, trabajadores de mediano riesgo, como mínimo doble mascarilla y la careta facial, ¿no? En el caso de los de bajo riesgo, que es decir, por ejemplo, no tienen contacto con público, no atienden, no son de atención al cliente, por ejemplo, ellos podrían utilizar solamente la doble mascarilla, ¿ok? Y en el último lineamiento, que es de vigilancia a la salud de los trabajadores, tampoco se presentan cambios. Por ahí solo recalcar, ¿no? El tema de la evaluación de la sintomatología COVID, ¿no? Respecto a la medición de la temperatura corporal que se realiza, que esta no debe ser mayor a 37,5, ¿no? Para que, si no, determinaríamos que esta persona es una persona acaso sospechoso, ¿no? Y entonces ya tocaría evaluar los otros síntomas de esta persona para ver si de repente es un caso confirmado,
¿ok? Igual manera, bueno, acá nos precisa la norma, bueno, esto ya viene de la norma anterior, pero igual lo menciono, que los empleadores que realizan el tamizaje para infección de SARS-CoV-2 por su cuenta, ¿no? Porque ya tienen de repente sus propios tópicos, tienen un sistema de salud ocupacional implementado dentro de sus empresas, deben de notificar inmediatamente a la direza, a la ligesa, dependiendo de la institución y del lugar en donde se encuentren, ¿ok? Pero eso es en el caso de las empresas que de repente ya tienen, como digo, su propio sistema de salud ocupacional, ¿ok? Ahora, en el caso de las consideraciones para la reincorporación al trabajo, es decir, las personas que son caso sospechoso o confirmado y que ahora van a volver a trabajar a la empresa, no, tampoco se han presentado cambios, ¿no? Pero aquí sería bueno igual que revisen cómo es que han colocado este punto en sus planes de vigilancia, ¿no? De qué forma van a tratar un caso sospechoso, de qué forma van a tratar, bueno, los profesionales de la salud, ¿no? Van a tratar o cómo van a comunicar, cómo van a notificar a las entidades de salud, ¿no? Frente a un caso confirmado, por ejemplo, ¿no? Y aquí la norma, ¿no? nos precisa, por ejemplo, en el caso de los pacientes que son asintomáticos, ¿no? Pero tienen un diagnóstico probable de COVID-19, el alta de estas personas se va a dar 14 días después de una prueba confirmatoria positiva, ¿ok? Y no se requiere una prueba molecular para emitir el alta. Es decir, el profesional de la salud, ¿no? Durante esos 14 días ha hecho seguimiento a los síntomas del trabajador, entonces determinará si puede regresar o reincorporarse al trabajo. Pero no es necesario que se dé una prueba molecular para indicar justamente este alta, ¿ok? Sino la evaluación del profesional de la salud. De igual manera, los pacientes que sí tienen un diagnóstico confirmado, el alta se va a dar 14 días después del inicio de los síntomas y se debe tener en cuenta que este periodo puede extenderse excepcionalmente previa a la evaluación del médico que está tratando a la persona de caso confirmado, ¿ok? Los pacientes que son sintomáticos, sin prueba confirmatoria, el alta se da 14 días después del inicio de los síntomas. En el caso de los pacientes que son moderados o graves, es decir, los que ya están hospitalizados con diagnóstico confirmado de COVID-19, el alta lo establece el médico tratante, es decir, el médico de la clínica o el hospital donde se encuentra el trabajador, ¿no? Aquí el profesional de la salud de la empresa, que si bien puede realizar un seguimiento, en realidad el que realiza la vigilancia, pues como se trata de un trabajador grave que ya está hospitalizado, corresponde al médico que se encuentre en la clínica o el hospital. Lo que podría hacer de repente el profesional de la salud es de repente una vez a la semana, ¿no? O considerando la comunicación que se tenga con el hospital o la clínica, es saber en qué condición se encuentra el trabajador, ¿no? Pero no va a realizar una vigilancia como cuando un trabajador, por ejemplo, está haciendo cuarentena en su casa, ¿no? Es un caso confirmado, pero está en su casa, ¿no? Entonces aquí hay que tenerlo claro respecto a cómo tratar a los pacientes que son moderados o graves, ¿ok? En el caso del seguimiento, este seguimiento que hace el profesional de la salud a los trabajadores, tiene que haber un registro también de qué días, ¿no? Si de repente es una vez, 2 veces a la semana, si es por llamada telefónica, videollamada, ¿no? Cómo se realiza este seguimiento. Y esta información le compete al profesional de la salud guardarlo para tener evidencia de que se ha realizado un seguimiento a esta persona o a este trabajador. El personal que se reincorpora al trabajo es evaluado con el fin de determinar su estado de salud, ¿no? Previo al reinicio de sus labores. Esta evaluación, como dice la norma, no requiere de pruebas de laboratorio para el COVID-19, ¿no? Entonces, aquí hay que tener en cuenta que no es obligatorio, ¿no? Porque a veces hay mucha confusión respecto a si se debe o no tener una prueba de descarte de COVID antes de retornar a la empresa. Asimismo, en cuanto a los grupos de riesgo o las personas que tienen algún factor de comorbilidad,
no ha habido cambios, pero sí es bueno precisar que las personas que se encuentren en alguno de estos grupos de riesgo deben de realizar prioritariamente trabajo remoto, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos un trabajador que, por ejemplo, tiene obesidad con IMC mayor a 40 y que de acuerdo a la norma nos dice que es un trabajador que pertenece a un grupo de riesgo, pero el trabajador quiere trabajar de forma presencial, ¿no? A pesar de que se encuentra dentro del grupo de riesgo. Entonces aquí lo que corresponde es una declaración jurada para personas con factores de comorbilidad. Esta declaración jurada, este formato, se encuentra en el artículo 8.3 del DS 083-2020 PCM, que aquí está escrito, y este formato debe de ser firmado y llenado por el trabajador, ¿ok? Y obviamente el empleador tiene que guardar este formato como un registro, ¿ok? Porque aquí el trabajador está dando consentimiento de que él quiere trabajar de forma presencial, ¿ok? Es decir, que ha decidido de forma voluntaria. Entonces, no olviden que esta declaración jurada es importante en caso tengan algún trabajador que se encuentre en este grupo de riesgo, ¿ok? Ahora, el plan de vigilancia, ¿no? Como hemos visto en la estructura, tiene anexos. Ya hemos estado viendo algunos de los anexos, por ejemplo, el anexo 5, el anexo 6, ¿no? Donde veíamos la estructura del plan. Pero también tenemos en el primer anexo el profesional de la salud. Entonces, aquí es importante que lo revisen. ¿Por qué? Porque no todas las empresas tienen o deben de contar con el mismo perfil de profesional de la salud, sino aquí nos hace hay una tipología, ¿no? Para que nosotros podamos determinar qué profesional de la salud le corresponde a nuestra empresa. En el caso de la tipología 1, y que seguramente son varios de las empresas de la actividad turística, son empresas que no son de alto riesgo porque su CIU no se encuentra dentro del Decreto Supremo 003/98-SA. Además, son empresas que tienen hasta 20 trabajadores y en este caso, lo que nos dice la norma es que el seguimiento a la salud, bueno, en todos los casos, como vemos acá, el seguimiento a la salud es responsabilidad del empleador, es decir, ya sea el CEO, el gerente general, es responsable de dar seguimiento, ¿no? Pero quien gestiona la vigilancia de la salud es el profesional de la salud, o el licenciado en enfermería, o el médico, dependiendo del tamaño de tu empresa. Entonces, aquí este anexo también nos precisa el perfil que debe de tener cada uno de los profesionales de la salud. Como decía, en el caso del centro de trabajo tipo 1, que son empresas hasta 20 trabajadores y que no son de alto riesgo, que podría coincidir con empresas que son del rubro turístico, en este caso la norma nos dice de que el empleador podrá solicitar el apoyo de un profesional con capacitación como mínimo por un instituto de educación superior en salud ocupacional, seguridad y salud en el trabajo o gestión de riesgo de desastres, para implementar el plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19. Entonces, si tú eres una empresa o un centro de trabajo tipo 1, aquí ya te mencionan las características como mínimo que debe de cumplir tu profesional de la salud. Entonces, si estás en búsqueda de un profesional de la salud o vas a estarlo, tienes que considerar estos parámetros que nos da la norma. De igual manera, y así vas evaluándote en qué tipo de centro de trabajo está tu empresa, ¿no? En el caso de los centros de trabajo tipo 2, que sí son empresas que son de alto riesgo porque su CIU está dentro de este decreto supremo, aquí ya nos habla de un profesional de la salud con capacitación universitaria, ¿no? Mientras que aquí era técnica, aquí es universitario como mínimo, ¿no? Y con diplomado nos dicen salud ocupacional, seguridad y salud, entre otros. Entonces, aquí es importante que una vez que hayas contratado a tu profesional de la salud, tengas el legajo, el CV documentado de tu profesional de la salud. En caso tengas una fiscalización, ¿no? Lo tengas como evidencia también para presentar de que tú estás cumpliendo de acuerdo a la norma con los requisitos mínimos que debe de tener tu profesional de la salud. Y así este anexo 1 nos detalla, como podemos ver aquí, hasta el centro de trabajo tipo 6.
¿no? Que en este caso ya son empresas más grandes que en tamaño en número de trabajadores, ¿no? Como vemos acá, más de 500 trabajadores, por ejemplo, en el caso de un centro de trabajo tipo 6. Aquí vamos con el anexo, no cambia. Ok, en el caso de estas definiciones que vemos aquí, es importante revisarlo, pero también, como les digo, han tenido solamente algunos, de repente, algunos conceptos más precisos, ¿no? Que esto sí es importante que lo revise el profesional de la salud, porque es la persona que realiza justamente la vigilancia, ¿no? de la salud de los trabajadores. Entonces, estos son algunos de los términos que han cambiado o se han precisado como definiciones dentro de esta nueva normativa que se aprobó en noviembre. Y ahora, como mencionaba, ¿no? El plan de vigilancia debe ser revisado y aprobado por el supervisor o el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Aquí es importante hacer una diferencia, ¿no? Que la norma nos dice que un comité es para empresas que tienen 20 a más trabajadores. En el caso de supervisor de seguridad es para empresas que tienen menos de 20 trabajadores, ¿ok? Entonces aquí te ubicas si te ubicas, por ejemplo, en este grupo, necesitas un comité, pero si te ubicas en este grupo que tienes menos de 20 trabajadores, debes de contar con un supervisor. Ahora, estas personas que forman parte del comité o el supervisor no son personas que contratas de forma externa, ¿no? Para que cumplan esta función. No, sino que son entes o son personas que son elegidos dentro de la empresa con un proceso de elección, así como las elecciones, ¿no? Para elegir un presidente, de igual forma, ¿no? Tenemos ya formatos para hacer la convocatoria, para hacer el llenado de las actas, para hacer el acta de instalación. Entonces, todo eso ya lo tenemos normado, ¿no? Y esto nos sirve de guía para que nosotros podamos implementar al comité o al supervisor. De igual manera, si es que de repente no tienen o quisieran tener mayor conocimiento o ayuda para implementar este supervisor o comité, recordemos que SUNAFIN realiza capacitaciones, pero también Optimiza ha realizado capacitaciones y tenemos un libro digital que se encuentra también en nuestro canal de YouTube para que lo puedan ver. En caso de repente tu empresa todavía no cuenta con un comité o un supervisor, te invito a que lo puedas ver porque sí es importante que este documento, que es el plan de vigilancia, sea aprobado y revisado por este ente, ¿no? Ahora, es importante también, como decía, el plan de vigilancia es un documento que si es que lo has presentado antes de noviembre, tienes que actualizarlo dependiendo de cómo está tu información, ¿no? Y a los puntos que he señalado que han presentado cambios. Y una vez que lo actualices, el registro de este plan es a través del correo electrónico. Y si es la primera vez que vas a hacer tu plan y lo vas a presentar, también es el mismo registro a través del correo electrónico. El año pasado, cuando recién empezaron a salir las normativas que justamente regulaban cómo se presentaba el plan y todo esto, sí había una plataforma, ¿no? Donde se presentaba el plan, pero actualmente la forma y el medio por el cual nosotros presentamos el plan es este correo. Entonces, este viene a ser el correo que nosotros enviamos, viene a ser la evidencia de que nosotros hemos presentado el plan. Y de repente, ante una inspección o fiscalización, si es que nos preguntaran cuál es tu evidencia de que has presentado el plan, tenemos este correo. ¿Ok? Ha pasado pocos casos que el MINSA ha respondido este correo. ¿Ok? Pero sí tenemos este correo como evidencia. Asimismo, recordemos que este plan debe ser revisado y aprobado por Gerencia General y para eso se cuenta con un plazo máximo de 48 horas. Y una vez que ya tengas tu plan que has presentado al MINSA a través del correo, tienes que entregar una copia de este plan, ya sea en forma física, impresa o digital, de repente mediante correo, a todos los trabajadores de tu empresa.
Entonces, todos los trabajadores deben de tener conocimiento de la información que está dentro del plan, ¿ok? Y también podrías hacer una capacitación a tus trabajadores de qué es lo que se ha puesto en este documento y cómo se está implementando en la empresa. Y bueno, finalmente, mencionarles esta frase, que la verdad que está muy relacionada al tema que estamos viendo, ¿no? Que es la prevención, es sin duda la inversión más importante que podemos hacer, y la cuestión no es lo que nos cuesta, sino lo que nos ahorra, ¿no? Y esto va de la mano con los costos que implica el no implementar protocolos de bioseguridad en nuestra empresa, ¿no? Que como veníamos diciendo en la primera charla, una empresa que no implementa protocolos de bioseguridad, en este caso de la actividad turística, pues no es una empresa elegible para un turista que busca justamente la seguridad, ¿no? Entonces, con ello, estaríamos finalizando la charla, pero me gustaría saber si tienen alguna consulta, alguna duda respecto a este tema que, como sabemos, es un requisito legal obligatorio el tener nuestro plan de vigilancia para poder reiniciar de forma segura nuestra empresa. Entonces, no sé si por ahí tienen alguna consulta, alguna duda, pueden escribirlo en el chat o si no, activar su micrófono también para poder escucharlos y ver de qué forma los puedo ayudar para que presenten su plan. Ok. Sí, sí, me ha escrito el interno si tienen la opción de activar el micrófono, y sí, sí tienen la opción de activar el micrófono. Solamente tienen que colocar ahí en el icono del micrófono, tienen que activarlo, nada más. Y de esta forma ya estarían activando su micrófono. O en todo caso, si es que no pudieran, lo pueden escribir, no habría problema, ¿no? Igual mencionarles que aquí los datos de contacto que están viendo son datos por los cuales yo puedo atender también sus consultas, de repente si tuvieran alguna duda, de repente no ahora, pero luego de revisar sus planes de vigilancia, quizás van a surgir algunas consultas, algunas dudas. Bueno, pueden escribir al correo electrónico o llamar a este teléfono o al WhatsApp de este teléfono, que también lo atiendo yo, y de esta forma los podría ayudar, ¿no? Revisen sus planes de vigilancia, si de repente necesitan alguna actualización, si está igual o tiene más todavía de lo que pide la norma, estaría bien, ¿no? Porque recordemos, lo que la norma nos dice son recomendaciones mínimas o requerimientos mínimos de cumplimiento, ¿no? Pero si como empresa tú de repente presentas o has implementado tus protocolos más exigentes, de forma más exigente, está bien, ¿no? Porque lo otro es lo mínimo que puedes cumplir, ¿no? Pero lo demás ya viene a ser de repente un valor agregado que tú le des a los protocolos que has implementado, ¿no? Entonces, de esta forma ya estarías cumpliendo no solamente con la norma, sino también el público o el turista que asiste o tú le brindas algún servicio lo va a notar también, ¿no? Va a notar que justamente estás cuidando la seguridad y salud no solamente de tus trabajadores, sino también de los turistas y de todos los que intervienen en esta cadena finalmente, porque como mencionaba, no es solamente uno, sino son varias empresas o varios prestadores que brindan un servicio global de repente a un turista, ¿no? Entonces, es importante que no solamente tú como empresa tengas este documento, sino también todas aquellas empresas que pueden ser tus contratistas o personas naturales que también sean tus contratistas, que tú les solicites algún servicio para luego prestarlo al turista, ¿no? Entonces, tienen que también cumplir, ¿no? Todos los de la cadena que intervienen tienen que cumplir con este plan de vigilancia, ¿ok? Bueno, en vista de que no hay alguna consulta, solamente mencionarles de que tenemos una próxima charla, que es la última de este ciclo de charlas, que es el 28 de mayo, que es viernes. Igualmente a la misma hora, que es las 4 de la tarde,
El link viene a ser el mismo. Y en esta última charla vamos a tocar más, ya saliéndonos un poquito de lo que es protocolos y seguridad y salud en el trabajo, vamos a ir más bien a ver el tema de gestión de calidad. Porque recordemos que en este contexto de COVID-19, muchas empresas han generado cambios internos, ¿no?, en sus procesos para seguir cumpliendo con los requisitos de este nuevo turista, ¿no?, de este nuevo perfil de turista que tenemos. Entonces, es importante ver cómo están gestionando internamente todos estos procesos para que finalmente puedan brindar un servicio de calidad, ¿no? Y para esto también vamos a tomar a la norma ISO 9001-2015, que nos va a dar algunas herramientas de gestión importantes y esenciales para tener en cuenta en nuestros negocios, en nuestras empresas, ¿no?, para lograr esta satisfacción del cliente. Entonces, los invito también a que participen de esta última charla y recordarles también que sí va a haber un certificado al final de este ciclo de charlas, previa verificación, obviamente, de la asistencia, ¿no?, que hayan participado en estas charlas, ¿ok? Entonces, sí va a haber un certificado digital en este caso, que vamos a enviar a sus correos a los que hayan participado en todo el ciclo de charlas, ¿ok? Por eso es que llevamos también la asistencia de quienes participaron. Bueno, con ello entonces concluir esta segunda charla y invitarlos a que puedan también seguirnos en las redes sociales como Optimiza Soluciones de Gestión, y en mi caso yo también me encuentro en LinkedIn como Blanca Pariona Isidro, por lo cual también podríamos de repente establecer un contacto y si tienen ustedes alguna duda o consulta, gustosa de atenderlas, ¿ok? Y bueno, nada, desearles un buen fin de semana y muchas gracias por haber participado en esta segunda charla. Hasta luego.